¿Cuántos están listos? Amén. Me gustó, hoy decía Francisco, que a qué venimos, decía él, ¿no? Y cuánta verdad, porque venimos a ser alimentados, venimos a comer el pan de vida. Amén. ¿A cuánto le gusta quedarse sin comer un día? A nadie, ¿no? A nadie le gusta quedarse. ¿A quién le gusta pasar hambre? A nadie, ¿no es cierto? Sobre todo a los hispanos, amados. Los hispanos tiene que haber comida. Cuando nosotros venimos el domingo, cuando vamos a iglesia a las mesas, cuando vamos a Entre Amigas o a la reunión de varones o a los eventos, tenemos que entender y verlo como eso, como un alimento para nuestro espíritu. Amén. Y vamos a hablar un poquito de esto, no me quiero adelantar, no quiero spoilear nada, pero hoy vamos a comenzar esta serie nueva que yo les animo a que abra el oído espiritual, a que abra el corazón, a que no se cierre, a que esté dispuesto a soltar lo que haya que soltar, que estés dispuesta a soltar lo que haya que soltar para ser parte de lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo, en todo el planeta. ¿Amén? Amén. A ver si podemos poner entonces aquí, la serie se llama El propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. El texto central es Efesios 3:11. La Nueva Versión Internacional dice, conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense esta palabra aquí. ¿En qué tiempo está? Ya está realizado. Oigan, su eterno propósito es un asunto terminado. Ya está hecho. Y uno dice, pero ¿cómo? Si todavía estamos acá, si todavía falta, yo todavía me falta un montón, pastor. De eso se va a tratar la serie. Entonces, yo lo que les voy a pedir es que no dejen pasar ninguna comida. Amén. No dejen pasar ninguna comida. Vengan a recibir lo que Dios quiere hablarnos, porque esto es fundamental, porque esto no se predica en todos lados, esto no se habla en ningún lado. Cuando vamos a congregaciones donde el foco es el hombre, no se hablan estas cosas. Yo tengo un propósito. Ese es el antropocentrismo. Eso es el hombre en el centro. Yo tengo un propósito. Dios me dio un propósito a mí. No. Dios tiene un propósito eterno que ya cumplió en Cristo. Y quiere que tú y yo seamos parte de Él. Amén. Dios tiene un propósito eterno y quiere hacernos parte de ese propósito. Amén. La predicación de hoy se llama La alabanza encarnada. Y ni de chiste lo vamos a poder terminar hoy esto. Así que seguramente lo daremos en 2 o en 3 partes o en las partes que hagan falta, porque les quiero decir algo. No planifiqué esta serie. Bueno, empezamos con esto, seguimos con esto, seguimos con esto y con esto. No. Dios nos va a ir llevando porque esto es sumamente importante. Amén. Amén. ¿Están acá conmigo? Amén. La alabanza encarnada entonces. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Lo hemos dicho varias veces y lo quiero volver a repetir. El problema de la iglesia es la ignorancia. Mira al que está al lado, decirle la ignorancia. El problema que tenemos tú y yo es lo que tú y yo ignoramos. Amén. Ahora, ¿de qué ignorancia hablamos? Una ignorancia que yo puedo erradicar leyendo mucho, aprendiendo mucho, yendo a un seminario teológico. No. Eso está perfecto. Si lo pueden hacer, háganlo. Tenemos IET. Súmense a IET y estamos aprendiendo la Biblia ahí. Pero no estamos hablando de una ignorancia intelectual en la mente humana natural. No estamos hablando de eso. El problema de la iglesia no es algo que pase por la mente natural humana. Amén. ¿Cómo podemos darnos cuenta de el estado que tenemos de ignorancia? Yo les voy a compartir un fragmento de una red social que antes era Twitter, ahora es X, ¿sí? Donde un pastor muy reconocido,
Un pastor muy serio es un hombre muy serio, no es un payaso que anda diciendo cualquier cosa por ahí, es un hombre muy serio de Dios. Se le ocurrió hacer una publicación en esta red social. Esto que dijo este hombre produjo un revuelo. Escuchen, produjo un revuelo. Porque para colmo, como no es cualquier persona, el impacto que produjo fue muy grande. Yo les voy a compartir lo que él escribió para que vean que yo no estoy tergiversando nada. El pastor Miguel Núñez, ¿cuándo lo conocen? Amén. ¿Saben quién es, no? Un hombre muy serio, es un teólogo muy respetado. Dijo, quizá te sorprenda esto que vas a leer. Cristo no murió para salvarte. Y pone entre paréntesis, espera hasta el final. Y dice, ahora, para hacerte santo, tenía que salvarte primero. Pues dice, Cristo murió para hacerte santo. Amén. Y dice, Romanos 8, 28 y 29. Ahora, para hacerte santo, tenía que salvarte primero. Y dice, la salvación es el inicio. Dice, la santificación es el resto de la historia. Lo mataron. Lo mataron. Lo criticaron a más no poder. Le dijeron tantas barbaridades a este hombre por esto. Ahora, yo leía esto y dije, no entiendo por qué lo atacaron así, si tiene razón. ¿Saben por qué? Porque hay mucha ignorancia. Por la ignorancia. Tuvo que salir a tratar de explicar esto que está sencillo, clarito, que no necesita demasiada explicación. Además de no tener una lectura comprensiva de todo el texto, porque así somos los cristianos. Leemos una partecita y ya interpretamos según una parte. ¿Y el resto, lo demás, el contexto, dónde está? ¿Por qué criticaron esto? Por ignorancia. Por ignorancia. Porque esto que dice el pastor Miguel Núñez es así tal cual. Amén. Ahora, ¿por qué lo castigaron? ¿Por qué le cayeron tanto? Por ignorancia. No se trata de una ignorancia que tú puedes erradicar con una lectura de un libro, sino con el entendimiento renovado a nivel espiritual, una revelación por el obrar del Espíritu Santo en tu vida, donde tú entiendes un montón de cosas que solo la puedes entender por el obrar de Dios en ti. ¿Amén? Amén. Bueno, dicho esto, el problema que tenemos acá, y por el que han criticado a este pastor, es porque no tenemos conocimiento del propósito eterno de Dios. Esa es la ignorancia. Esa ignorancia atrasa el evangelio. Porque si yo no entiendo para qué vengo aquí, yo estoy perdido. Si tú vienes aquí porque, ay, no, qué lindo, a mí me gusta cómo suena la música, ay, qué bien me sentí hoy, tú estás perdido. Disculpen, no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se sienta mal, pero tengo que decir esto porque es fundamental poner el fundamento de todo lo que vamos a edificar con esta serie. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se y andamos perdidos. Si tú y yo ignoramos el eterno propósito de Dios, estamos perdidos. Venimos acá, nos sentamos, compartimos qué lindo que estuvo, nos vamos, chao. Y seguimos perdidos. Y esto es muy importante. Lo que vamos a estar hablando estos próximos domingos son las bases fundamentales de todo lo que Dios va a hacer en los próximos años. Amén. Bien. Es una enorme tragedia ignorar el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan la canción? Aquellos que somos viejitos. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. ¿Se acuerdan? Yo tengo algo que decirles. Tu fe y mi fe no mueven la mano de Dios. Tu oración, mi oración, no mueven la mano de Dios. Lo que a Dios lo mueve es su propósito. Oíme. Todo lo que Dios hace o deja de hacer es conforme a su eterno propósito. Cuando tú y yo oramos
conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando tú y yo oramos porque queremos provocar un avance del Evangelio, que es su propósito, Dios te oye. Amén. Cuando yo tengo fe en que Dios va a hacer algo porque es lo que Él quiere hacer, entonces Él lo va a hacer, porque está conforme a su eterno propósito. Nada de lo que Dios hace o nada de lo que Dios deja de hacer está desligado, independiente de su eterno propósito. A Dios lo mueve la expansión, el cumplimiento, la realización de su propio deseo. Que no es un deseo egoísta, no es un deseo egocéntrico. ¿Vieron que dice? Yo lo voy a hacer por amor de mí mismo. ¿Escucharon ese texto? Lo voy a hacer ¿por qué? Porque ama su propósito. Porque todo lo que a Dios mueve, todo lo que Dios hace está vinculado de manera directa al cumplimiento de su eterno propósito. Amén. Por eso no entendieron a Miguel Núñez. Por eso lo criticaron a Miguel Núñez. Por ignorancia. Porque esto que dice Miguel Núñez es tal cual es. Esta es la manera de resumir el eterno propósito de Dios. Nosotros nos vamos a meter bien profundo aquí. Porque esto es solamente una frutillita en el postre. Vamos a ir más adentro. Pero lo criticaron muchísimo gente que no entiende de lo que este hombre está hablando. Amén. Porque ignoran su eterno propósito. Amén. Bien. Ahora, si Dios todo lo que hace o todo lo que deja de hacer es conforme a su eterno propósito, lo peor que nos puede pasar a ti y a mí es ignorar su eterno propósito. Es la peor tragedia de todos aquellos que decimos ser cristianos. ¿Cuántos de los aquí presentes, cuántos de los que nos ven por las redes, pueden levantar la mano y decir, yo sé cuál es el eterno propósito de Dios? Entonces, nosotros, por medio de las Escrituras, no por medio de mi imaginación y lo que se nos ocurra a nosotros, por medio de las Escrituras, tenemos que encontrar el propósito eterno de Dios. Porque podemos tener éxito, fama, lograrlo todo en este mundo y aún así nunca haber cumplido el propósito para el cual Dios nos puso en la tierra. Fíjense qué dijo Jesús. Contó la historia de, no, y voy a comprar más terrenos y voy a llenar estos lugares de grano, ¿no? Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y después me voy a sentar y voy a decir, qué bien. Necio, esta noche vienen a buscarte tu alma y todo lo que construiste, ¿de quién será? ¿No? Porque está haciéndolo en su propio propósito. Esa persona está actuando, se está moviendo en su propio deseo. No tiene en cuenta el plan de Dios ni el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, todo lo que tú gestiones, por lo que tú vivas en esta tierra, se muere contigo. Y todo lo que tú hiciste, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué? Porque no hay una mirada eterna. Estamos tan arraigados a lo temporal y nuestra vida está tan pegada a este mundo. Cuando digo este mundo no hablo del planeta Tierra, hablo del sistema que lo gobierna. ¿Amén? Que no nos damos cuenta de que esto nos pasa. Entonces, la pregunta es, si tú y yo no sabemos exactamente cuál es el propósito eterno de Dios, la pregunta es, en todos estos años, ¿en qué propósito hemos operado? ¿En el nuestro propio, como el del ejemplo que les di recién? ¿En el propósito del pastor? ¿En el propósito de la congregación en donde voy todos los domingos? ¿Cuál es el motor de tus convicciones? Todo lo que hemos hecho, lo que hemos servido, entregado y trabajado, ¿bajo qué norma? ¿Bajo qué objetivo? ¿O bajo qué motivación lo hemos hecho? Entonces aquí nos vamos dando cuenta de cómo muchos han usado el Evangelio para la autorrealización, para alcanzar sus propias metas, para lograr sus propios objetivos, para autopromocionarse, para mostrarse, para sentirse superiores, para sentirse reconocidos, para que le den reconocimiento. Acá viene el gran siervo de Jehová, ¿no?
Gran siervo, no condicen esas dos palabras, amados, ¿eh? No van de la mano. Gran siervo, no hay manera. Hemos visto en las congregaciones competencias para ver quién sabe más. Competencia entre los hermanos para ver quién predica más seguido. Para ver quién camina más al lado de los pastores. A ver qué va a predicar el hermano, a ver qué conejo nos saca de la galera o de la chistera este fin de semana y nos sorprende con una poderosa palabra. Hemos competido hasta por eso. ¿Cómo nos gusta? Vengan y digan, qué palabra, ¿eh? Oh, tremenda la palabra que compartió, pastor. Impresionante. ¿Cómo nos gusta eso? Entonces, eso es lo que ha traído tanta frustración a cientos de cristianos que van de iglesia en iglesia, o mejor dicho, de congregación en congregación, frustrados, heridos, lastimados, se sienten rechazados, abandonados. ¿Por qué? Porque hemos creado élites dentro de la iglesia. Élites de líderes que son gigantes espirituales y guarda con ellos, ¿no? Todo eso Dios lo está desmantelando. Y vamos a hablar acerca de aquellos hombres y mujeres de Dios que guían a la gente hacia ellos mismos. Entonces vos ves, el pastor se viste con color gris y todos los que están alrededor todos de color gris. Yo he visto congregaciones que hasta el que predica cuando no está el pastor habla igual que el pastor. ¿Les pareció? ¿Lo vieron ustedes? Habla igual. Es más, hay un pastor que tiene una voz muy particular que jamás en ningún otro lado la escuché. Salvo cuando predicó uno de sus líderes. Igual. Yo decía, no puede ser. Porque hay hombres y mujeres de Dios que lo que hacen es reproducirse ellos mismos en otros. Escuchen, ustedes no son mis discípulos. Ustedes son discípulos de Cristo. Amén. Ustedes no tienen que ser igual a mí. Ustedes tienen que ser Él. Él es el modelo. Él es el espejo. Él, no yo. Amén. Ahora, vamos a ir paso a paso. No tener en claro el eterno propósito de Dios solo ha creado gente que persigue sus propios propósitos, sus propios deseos, gente que tiene su propia agenda. Personas dentro del reino que buscan alcanzar sus propias metas y objetivos. El apóstol Pablo dice que somos embajadores. Yo les decía eso el otro día. Somos embajadores del reino de los cielos. Todos somos embajadores. Amén. ¿Saben? El embajador no tiene su propia agenda. Tiene la agenda del gobierno que lo envía. Ahora, cuando el embajador se dedica a cumplir la agenda del gobierno que lo envía, el gobierno que lo envía suple. Sostiene al embajador para sostener la agenda que el mismo gobierno le entregó. Pero ¿qué pasa si el embajador dice, yo mañana me quiero poner una fábrica de tamales? Mañana empiezo a vender tamales porque quiero hacer más dinero. ¿Qué le va a decir el gobierno? Está bien, pero eso corre por tu cuenta. Eso va por vos, sale de tu bolsillo. Porque los recursos que vienen del reino es para la agenda del reino, no para la tuya propia. Bien. Amén. Ay. La ignorancia del propósito eterno de Dios produce retraso en el evangelio y produce avance de cualquier otra cosa que no es evangelio. Amén. Por eso es importante que empecemos a tener entendimiento de lo que es el propósito eterno de Dios. Por esa razón es que estamos empezando esta serie. Amén. ¿Me van a seguir? ¿Me van a acompañar? Bien. Bueno, esto dijo alguien que amamos mucho con la pastora. Le conté que estaba preparando esto y me dijo esta frase y la quise traer acá, compartírselas a ustedes. Dice, al iniciar la vida de fe, todos atribuimos que todo lo que el Señor hizo fue por y para nosotros. Pero al madurar en la fe, descubrimos que todo se trata de Él. Es una cuestión de tiempo, pedagogía, o sea, de enseñanza y de dosificación del espíritu. La niñez espiritual nos pone a nosotros en el centro. Tus necesidades, tus carencias, lo que estás necesitando. Yo fui a Dios porque estaba viviendo tal y tal situación, ¿cierto? Y está bien, eso en una niñez espiritual, en una inmadurez espiritual es lo más obvio, lo más lógico. ¿Y eso qué hace? Esa necesidad que tenemos hace que tú y yo pongamos en el centro
a nuestros pastores, a líderes, a nuestro predicador favorito de YouTube. Y eso no está mal, en un comienzo, ayuda. Como el papá o la mamá que ayudan al bebé a caminar, que le dan de comer, que le cambian los pañales, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno. Ahora, al avanzar a la madurez, amados, tenemos que dejar de lado nuestros propios intereses, dejar de perseguir nuestras propias ambiciones personales, dejar de buscar el reconocimiento para dar lugar a una sola cosa, algo que nos debe consumir diariamente, algo que nos va a llenar de una pasión tremenda para vivir, el cumplimiento de su eterno propósito. Vamos a leer Efesios 3, 8. ¿Quién trajo Biblia? A ver. ¿Quién se anima a leer Efesios 3, 8 y 9? Levanten la mano, Efesios 3, 8 y 9. 3, versículos 8 y 9. Otro que busquen, versículos 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Ahí, acá. Espera que te traen el micrófono. Efesios 3, versículos 8 y 9. Lo va a leer Facundo. Y después 10 y 11, ¿quién lo tiene? Elsa, ok. Efesios 3, 8 y 9 dice: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inscrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Gracias. Elsa, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas gracias. La versión NBI, que es la que está acá, dice: aunque yo soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí la gracia de predicar. Ahora, ¿qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba? Porque esta es la pregunta. Él recibió la gracia de predicar el evangelio a las naciones, las incalculables riquezas de Cristo. ¿Pero qué se predica en las iglesias? ¿Qué se predica en la mayoría de las congregaciones? El apóstol Pablo recibe una gracia para predicar, ¿qué? Las inescrutables riquezas de Cristo. Y mire, y dice, y de hacer entender. De hacer entender, porque se trata de una cuestión de entendimiento. Amén. Esto es una cuestión de entendimiento, de hacer entender. ¿Qué cosa hacer entender? El plan divino. Y esto es lo que me ha pesado en mi corazón en este tiempo. Esto es lo que vengo orando, Señor, para que yo lo pueda decir conforme me lo está mostrando, conforme lo estoy viendo. Que yo pueda decirles para que todos podamos entender su plan. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Dios te trajo hoy aquí? Te sentó ahí. ¿Por qué? Estamos tan envueltos en nuestros conflictos personales y privados. Estamos tan envueltos en nuestras luchas en nuestro hogar, nuestras luchas en la economía, nuestra batalla con qué va a pasar con el gobierno de Estados Unidos, con la guerra de Ucrania y Rusia, con la bolsa de valores, que las criptomonedas. ¿En qué estamos envueltos? ¿Dónde estamos poniendo el foco? ¿Qué nos consume todos los días? Los conflictos de la vida, tus batallas personales. ¿El querer qué? ¿El querer lograr qué? ¿Qué está consumiendo tu día? ¿Qué te absorbe día a día? A Pablo, lo único que él deseaba era que la gente pudiera entender el plan eterno de Dios. Eso es lo que yo deseo, amados. Yo lo que deseo es que usted y yo podamos tener un mayor entendimiento del propósito eterno de Dios, porque si no, no sabemos ni para qué venimos acá a estar sentados escuchando lo que estamos escuchando esta mañana. Y miren lo que dice después. Y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos, ¿desde cuándo? Los tiempos eternos. Aleluya. Se mantuvo oculto
Mira, el versículo 10 dice, el fin de todo esto, cuando está diciendo el fin de todo esto es hacia dónde apuntamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? De todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? ¿Quién es la iglesia? Tú y yo estamos aquí porque tenemos que dar a conocer el misterio que ha estado oculto por siglos y edades y la multiforme gracia de Dios y su sabiduría. ¿Por quién se va a dar a conocer? Levantá la mano, levantá, decir por medio de mí. Versículo 11. Conforme a su eterno propósito, el propósito de Dios. Fíjense, dice, su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En el plano espiritual, Jesús cuando murió, ¿qué dijo? Consumado. En el ámbito del espíritu, todo ya está resuelto, todo está terminado, finiquitado. Esto no está a mitad de hacerse en el plano espiritual. Pero en el terrenal es donde debe desarrollarse. Hablaremos un domingo específicamente de lo que está consumado y lo que todavía no. Amén. Ya llegaremos. Yo sé que a muchos se nos llena el cerebro de preguntas. Ya llegará. No se preocupen. Pero les prometo que vamos a tratar de ir domingo tras domingo metiéndonos más y más y más en esto. Bien. Rick Warren dijo una frase, no se trata de ti, en el libro La vida con propósito. Cuando alguien te dice, mira, en el Evangelio no se trata de ti, a muchos les choca eso. ¿Cómo no se trata de mí? No nos gusta escuchar esa frase. No la recibimos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque necesitamos que algo ocurra primero en nosotros. Y es la renovación de la mente. Amén. La renovación de la mente. Romanos 12:2. ¿Quién lo busca? A ver. Un texto muy conocido. Muy conocido. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Levante la mano el que lo tiene, así le alcanza el micrófono. No os conforméis. Ahí está el micrófono. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Si tú quieres comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, primero debe ser renovado tu entendimiento, porque mientras nuestro entendimiento esté apegado a lo terrenal, no podremos pensar que la voluntad de Dios es buena. Alguien me decía, antes de comenzar hoy, que su mamá estaba gravemente enferma. Mi mamá está pasando esto y esto, pastor. Ok. Terrenalmente hablando, humanamente hablando, ¿podemos decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para esa mujer? Si estamos apegados a esta tierra, no. ¿Cómo yo puedo tener entendimiento de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta a pesar de la situación de esa señora? Cuando tengo renovada la mente, cuando no miro desde la tierra, no miro desde el plano temporal, sino desde el espiritual. Amén. Cuando yo puedo ver en mi mente y en mi entendimiento lo que Dios está queriendo hacer. Amén. Por eso es importante esto que estamos hablando. ¿Cuántas preguntas, Señor, por qué estoy pasando esto? Y te dicen, no tenés que preguntarle a Dios por qué, sino el para qué. Y yo decir, Señor, ¿para qué estoy pasando esto? Y tampoco hay respuesta. ¿Por qué pasan las cosas que pasan los cristianos? Hay un libro de James Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y algo que decía el doctor James Dobson es, lo que Dios hace tiene sentido, aun cuando no lo tenga para nosotros. Claro, para nosotros, para nuestra mente terrenal y humana no tiene sentido, pero para la eterna sí. Amén. Lo que pasa es que por eso dice, los pensamientos de ustedes son muy bajos. Yo tengo mis pensamientos son muy altos.
Ustedes no pueden pensar como yo, por eso necesitamos pensar con la mente de Cristo, la mente espiritual. Y para eso necesitamos crucificar nuestra propia mente. Amén. Porque si no, no vamos a tener el entendimiento necesario para ver la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. La única forma de que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta para nosotros es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos un reajuste de nuestra manera de pensar, de nuestra mentalidad. Tenemos que reorientar nuestra manera de ver el Evangelio. La mente carnal jamás podrá aceptar el propósito eterno de Dios y su voluntad como algo agradable y perfecto. Si nuestra mente no es renovada conforme a la naturaleza de Cristo, nunca podemos abrazar el eterno propósito de Dios, porque nuestra carne siempre será un obstáculo para eso. ¿Por qué? Porque nuestra carne se enfoca en uno mismo. Lo que yo necesito, lo que yo estoy esperando. Como alguien dijo por ahí, las expectativas con las que yo vine al servicio hoy. Por eso el apóstol Pablo dice que él hablaba sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. La revelación del eterno propósito de Dios es fundamental, pero solo puede ser entendida por una mente espiritual, madura en Cristo. Imagínate agarrar a un bebé y querer enseñarle a hablar en ruso al bebé que tiene 5 meses. ¿Querés que te resuelva problemas que se resuelven, matemáticos que se resuelven en el high school, y vos querés que el niño lo resuelva a los 5 meses? No podés hablar esas cosas con un niño de 5 meses. ¿No es cierto? Hay cosas que tú no puedes hablar con un bebé, con un niño. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto que yo estoy hablando, lo hablo con quienes han alcanzado madurez, porque lo demás no le entienden, no le entra. Porque tienen una mente carnal todavía, una mente natural, pegada a las cosas de este mundo. Viven bajo un sistema que los gobierna y los domina. Por lo tanto, el eterno propósito de Dios, que es antes de que el tiempo comenzara y se extenderá hasta el final de los tiempos y más allá, no puede ser entendido por una mente breve, cortita, temporal, que dura 100 años, como mucho, con mucho viento a favor. Necesitamos que Cristo se forme en nuestra alma. Y la única manera en que Cristo se va a formar en nosotros es mediante la renovación del entendimiento. Por eso es importantísimo no perderse nada. Cuando nosotros decimos, venga al servicio, vaya a iglesia en las mesas, vaya entre amigas, no se pierda el retiro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la mente renovada. No es solamente, "Ay, hoy hace frío, no voy a la iglesia", como si fuese... No importa. Tenemos que tener el concepto correcto de lo que eso es. Es alimento, como dijo mi hermano hoy. Y yo sé que Dios lo guió en eso. No es que le salió a él, por decirlo. Es alimento para tu espíritu y para el mío. Venimos acá a alimentarnos. Vamos a iglesia en las mesas a alimentarnos. Si no voy, me estoy perdiendo la comida. Si no voy, no me estoy alimentando como me tengo que alimentar. Mi espíritu empieza a debilitarse. ¿Me estoy explicando? Entonces no es que simplemente hay que ir a la iglesia porque, bueno, el domingo es el día del Señor, hay que ir a la iglesia. No. Tengo que tener el concepto correcto. Me estoy perdiendo una comida si no voy hoy. Estoy dejando de alimentarme. Entonces, su propósito es eterno. Eterno. Y esto es importante, amados, por favor, vamos a explicar, es eterno, es de antes de la fundación de todo. Y continuará después que todo haya dejado de ser. Amén. Bien. Necesitamos conocer el propósito. Necesitamos entender el propósito. Necesitamos practicar y vivir el propósito. Y por último, ser absorbidos por el propósito. Yo no puedo ser absorbido por el propósito si yo ni siquiera conozco el propósito. Tengo que empezar por conocer su plan eterno, su divino propósito. Y luego de conocerlo, tengo que tratar de crecer en el entendimiento de ese propósito. Eso es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén.
El apóstol Pablo lo dice en Efesios 4, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es conocer y entender el propósito eterno de Dios. Es una capacitación, es una preparación. ¿Por qué? Porque después viene el practicarlo, el vivirlo y el ser absorbido. Eso ya sale del plano de la capacitación y va a la vida diaria de todos los días. Eso se llama entrenamiento. ¿Sí? Imagínense en el ejército, llegan los primeros, por primera vez entran al ejército los cadetes, en Argentina decimos cadetes, y le empiezan a explicar todo lo que tiene que ver con la mecánica de un arma de fuego. Los están capacitando. Pero ¿cuándo se entrenan? Cuando le dan el arma de fuego, le dice vaya a aprender a disparar. ¿Sí o no? El entrenamiento es la acción. Entonces tú y yo necesitamos ser capacitados, o sea, perfeccionados para la obra del ministerio, que es el entrenamiento. Amén. ¿Me van siguiendo hasta acá? Amén. El objetivo de esta serie es que todos nos propongamos alcanzar, por lo menos en los próximos 3 meses, como mínimo, conocer y entender el propósito eterno de Dios. Y acá me voy a meter un poquitito más adentro en este asunto. Vamos a leer Efesios 1, que alguien lea, por favor, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Repito, Efesios 1, del 3 al 5. Otro que lea Efesios 1, del 6 al 9. Y otro, Efesios 1, del 10 al 14. ¿Está bien? Entonces vamos a ir leyendo todos juntos. Esto más que una predicación es una enseñanza. ¿Amén? Bien. Vamos entonces, Efesios 1, del 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gracias. Lo primero, un tema súper polémico que hemos instalado, y es, ya nos bendijo. Oíme, todo lo que Dios tenía que hacer, Dios ya lo hizo. Ya está hecho, lo dijimos recién. Jesús dijo, consumado es. Todo lo que le tocaba hacer a Dios, ya está hecho. Nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición no es un par de zapatos. La bendición no es un cheque más grande. La bendición es espiritual. La bendición es Cristo. Él ya nos bendijo. Con esto no te voy a decir que dejes de decir, como alguna vez dijeron, nos quiere imponer el saludo. Ya no puedo decir más Dios te bendiga. No, saluden como quieran, hermanos. Lo importante es tener el entendimiento de que ya hemos sido bendecidos. No necesitamos que Dios nos bendiga en un futuro, porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición. Si yo estoy diciendo que Dios te bendiga y incorporo ese concepto en mi mente, yo voy a estar pensando inconscientemente de que todavía a Dios le falta hacer algo para bendecirme. Cuando Dios ya lo hizo todo. Amén. Ya nos bendijo. ¿Entonces cómo estamos? Bendecidos. Amén. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo. Amén. Amén. Hago esa aclaración, espero no se ofendan. Dice, según nos escogió en Él antes de la ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Para qué? Porque hay un para qué, amados. Hay un para qué, dice, para que fuésemos santos. Y esto es lo que decía Miguel Núñez, la santificación. Si yo lo único que pienso que la salvación es que Jesús murió por mí y ahí me quedo, yo no entendí nada todavía. Él me salvó para algo. Él murió por mí, Él necesitaba salvarme para que se cumpla su propósito eterno, que es santificarme. Amén. En amor, porque el propósito eterno de Dios es amarnos. Amén. Es el amor el que nos llena cuando estamos en el centro de su propósito. Amén.
para ser adoptados hijos suyos. Miren cómo lo dice la NBI, el versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Quién tiene el versículo 6 al 9? Vamos a ver los valientes. Ahí, muy bien. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado, en quien tenemos remisión por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Muchas gracias, mi hermana. ¿Para qué? No puedo cambiar desde acá. No sé si de ahí me lo puedes cambiar hoy. La siguiente. Dice, para alabanza. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice el versículo 6. La cual nos hizo aceptos en el amado. Amados, quiero decirles algo. Nunca más deberíamos volver a sentirnos rechazados por nadie. Si alguien te rechaza, no importa. Fuiste acepto en el amado. Amén. Amén. Y dice, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Mirá lo que dice la NBI. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Versículo 10. No pude pasar más Disculpen, hermanos. Versículo 10. A ver, ¿quién lo tiene? Capítulo 1, versículo 10 hasta el 14. Adelante. Y el plan es el siguiente. Hace debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano, hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Buenísimo. Versículo 10 arranca diciendo, la versión RB60 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. El versículo 11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Lo vuelve a decir. Recién el versículo 6 decía, para alabanza de la gloria de su gracia. Y ahora lo vuelve a decir otra vez, que fuésemos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y después dice el versículo 14 al final, dice de nuevo, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. A ver quién lo puede leer. Segunda de Timoteo 1:9. Aquí lo tiene la hermana Areli. Ahí viene el micrófono, mi hermana. A quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Gracias, mi hermana. Dice, según el propósito, ¿por qué te llamó? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué me llamó? Porque somos muy talentosos. ¿Por qué nos llamó?
Porque somos una cara bonita. ¿Por qué nos llamó? Escuchen, dice, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, no por lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Dice, sino según el propósito suyo. Antes de los tiempos de los siglos. Oigan, ¿dónde se origina el propósito eterno de Dios? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes cómo lo dice la NBI? Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. El propósito eterno de Dios es eterno porque es antes del comienzo del tiempo. Amén. ¿Para qué nos convocó? ¿Para qué nos hizo suyos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y ahora nos vamos a meter ahí, si me da el tiempo. Bueno, entonces acá me cambiaron este. Ahora sí, ahí está. Dos partes de un mismo propósito. Efesios 3:10a dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. La primera parte del propósito eterno de Dios es darse a conocer. El primer deseo que Dios tiene, por el cual mueve todo lo que mueve y hace todo lo que hace, es darse a conocer. ¿Y por medio de quién se dará a conocer? De la iglesia. O sea, ¿sabes por qué estás acá sentado? ¿Sabes por qué estás acá sentada? Porque Dios desea darse a conocer por medio de ti. Y nosotros que vivimos creyendo que no servimos para nada, que no somos importantes, que mejor nos morimos, ¿no? Cuando el deseo de Dios es darse a conocer por medio de ti. Aleluya. La pregunta es, ¿cómo? Si Dios desea darse a conocer por medio de ti y de mí, ¿cómo lo va a hacer? Romanos 8:28 dice, miren, la Nueva Biblia de las Américas dice, y sabemos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, porque la palabra correcta, por eso usé esta versión, la palabra traducida directo del original no es ayudan, es cooperan, amén. Cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Llamados conforme a su propósito. Me gusta que el apóstol Pablo dice, sabemos, pero nosotros ignoramos. En la mente apostólica, el entendimiento estaba perfecto porque era la mente de Cristo. Nosotros sabemos. Hemos sido llamados conforme a su propósito. Dios desea mostrarse por medio de la iglesia. En un comienzo, Dios se daba a conocer por medio de la creación. ¿Recuerdan? Luego se dio a conocer por medio del pueblo de Israel, por las leyes, por la ley que había constituido la nación israelita. Pero hoy se da a conocer por medio de la iglesia. Y ese es el misterio que estuvo escondido por siglos y edades. Dios deseando darse a conocer al mundo por medio de la iglesia. Pero si no lo entendemos, estamos perdidos, amados. Y parece una broma inocente, pero es grave. No saber para qué estamos acá es grave. Tú estás aquí para y por Dios. O por y para Dios. Amén. Dice, sabemos, Él no ignora. Y cooperar, miren, la palabra cooperar significa trabajar juntos para alcanzar el mismo objetivo. Pero cuando no entendemos el propósito eterno, cada uno, dijimos, tiene su propio objetivo. Entonces uno va para un lado, el otro va para el otro. Uno quiere una cosa, el otro quiere otra. No me pusieron a cantar. Yo quería ser ujier y nadie me dio ese lugar. Nos empezamos a pelear por el púlpito. Porque no tenemos entendimiento del propósito eterno de Dios. Durante muchos años hemos creído que el máximo del ministerio era una plataforma donde predicar la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que dice la palabra, que Él nos hizo ministros competentes. Él no nos hizo ovejas, amados. El concepto de oveja ha estado tan arraigado a la iglesia
Pero Él no nos hizo ovejas, Él nos hizo ministros. Ahora, ¿el ministro qué? ¿Depende de la plataforma? No. El ministro es el que trabaja para la alabanza de la gloria de su gracia. Escucha, vamos a ir a eso. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué? Los conoció, los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea ya no el unigénito del Padre. Ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora Jesús ya no es el unigénito. Ahora es el primogénito entre muchos hermanos. La segunda parte del propósito eterno de Dios, lo primero es darse a conocer por medio de la iglesia, y la segunda parte es que los muchos hijos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en esto vamos a entrar más adelante. La palabra conforme en el original griego tiene un significado profundísimo. Lo vamos a estar viendo también. El problema es que en muchas iglesias en muchas congregaciones, mejor dicho, hemos estado trabajando por crear mentalidad de cristianos. Pero necesitamos mentalidad de hijos. Porque Dios no está buscando cristianos, Dios está buscando hijos. Amén. Si en nosotros no se crea ese corazón de hijo, Cristo no está siendo formado. Y para que usted y yo estemos dentro del eterno propósito de Dios, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Ahora, Cristo habita en nuestro espíritu, amén. Esto está claro, habita en nuestro espíritu, pero Él no quiere quedarse ahí, Él quiere brincar al alma. Amén. Y que Él, para que el mundo le conozca, óigame, para que el mundo le conozca por medio de la iglesia, no me tiene que conocer a mí, tienen que conocerlo a Él por medio de mí. A nadie le interesa conocerte a vos, tienen que conocerlo a Él por medio de ti. Amén. No quiero que nadie se ofenda, pero quiero que crezcamos en el entendimiento. Dios quiere darse a conocer, no quiere que se dé a conocer Jorge. Dios quiere Él darse a conocer por medio de Jorge. Dios quiere darse a conocer por medio de Eduardo. Dios quiere darse a conocer por medio de Areli. Dios quiere darse a conocer por medio de Gaby, de Julio. Dios quiere darse a conocer, pero para que eso ocurra, tenemos que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cristo debe ser formado en mí para darlo a conocer a Él. ¿Me estoy explicando? Ok. Escuchen lo que dijo un pastor que yo respeto un montón. Dice: ¿por qué la edificación tiene que partir desde Cristo en nosotros? Porque este Cristo quiere brincar o pasar la línea del espíritu al alma. Porque si en la edificación Cristo no se forma en el alma, seguimos siendo uno con Él, pero en el espíritu. Y si el alma no es gobernada por Cristo o llenada de Cristo, entonces el alma ¿de qué estará llena? Si tu alma se llena de cualquier cosa menos de Cristo, ¿cómo lo vamos a dar a conocer? El propósito eterno de Dios se cumple en aquellos que Cristo está siendo formado en el alma, porque es la manera en que lo dan a conocer a Él. Hablábamos el otro día, decía, sin santidad nadie le verá. Y se usó ese texto, sin santidad nadie le verá, como condenatorio, amados. Si Cristo crece en mí, es su santidad la que está llenando mi vida, no mi santidad. Amén. Nosotros por naturaleza somos pecado, pero es su santidad la que comienza a verse en mí. Es Él quien se hace ver por medio de mí. Su naturaleza, habitándome, crece en mí y se hace ver. De esa manera se da a conocer. Entonces cuando alguien te dice, che, qué cambiado que estás, tan diferente. No soy el mismo, claro, porque ahora ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que estás viendo no es a un Jorge mejorado. Lo que estás viendo es una nueva naturaleza que opera en mí. Así lo das a conocer. Pero nosotros creemos que si no hacemos un evento evangelístico donde se para un evangelista en una plataforma ante un montón de gente, no hay evangelismo. Pregunten y busquen en la iglesia primitiva cuántos eventos evangelísticos había. Con esto no digo que no lo hagamos. Vamos a hacer eventos evangelísticos siempre.
Pero creer que esperemos el evento evangelístico de octubre para evangelizar. Evangelizás cuando Cristo es formado en ti. Y tú dejas que Él se vea. Amén. Y quienes te rodean, lo ven. Porque sin santidad nadie lo verá. Pero cuando la santidad crece en ti, todo el mundo lo ve. Todos los que te rodean lo ven en ti. Amén. Aleluya. Si queremos realmente vivir y experimentar el propósito eterno, vamos a tener que entender que Cristo se tiene que formar en nosotros para así ser colaboradores de su propósito eterno. Esa es la colaboración. Ese es el aporte que tú y yo hacemos al eterno propósito de Dios. Cristo formándose en nosotros. Para que ya no me vean a mí, sino que lo vean a Él. Amados, esto no se trata de que te conozcan a vos. No se trata de que me conozcan a mí. Cuando les decimos, hermanos, compartan en las redes sociales, no es porque queremos sernos famosos los pastores. Lo que queremos es que vean a Cristo. Lo que estamos compartiendo, lo que estamos impartiendo, la vida que Dios está llevando a cada uno de ustedes, que pueda llegar a los confines de la tierra. Cuando les pedimos que compartan en redes sociales, no es por algo egocéntrico que buscamos algún estatus personal. A nadie le importa eso, créame. Lo único que nos interesa es que Cristo llegue a los hogares, que cada vez más este mensaje de la gracia de Cristo llegue a los hogares, a las familias, en todo el mundo. Les pedimos que compartan porque necesitamos como iglesia dar impulso al propósito eterno de Dios. No se trata de egos, no se trata de personas, todo se trata de Él. Ponemos las enseñanzas que damos en las redes sociales, no para que digan, oh, qué bueno el pastor lo que dijo, o para que digan, no, qué horrible lo que predicó. No, lo ponemos ahí porque queremos que este mensaje, que es el mensaje de Cristo y de la gracia redentora, llegue a cuantos más hogares posibles se pueda. Somos colaboradores, todos hacemos un aporte, amén. Hay mucho más para decir, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo. Vamos a predicar la segunda parte donde vamos a meternos en lo que es la alabanza encarnada. Amén. ¿Por qué necesitamos entendimiento? Renovarnos en el entendimiento. Porque si no hay entendimiento, no hay participación. No puedes participar del propósito eterno de Dios si no conoces su eterno propósito, si no amas su eterno propósito, si no tienes un entendimiento pleno de lo que Él quiere hacer. Pero claro, para que eso ocurra y para que sea eso bueno, agradable y perfecto, tengo que despegar mi mente de todo lo que es natural, terrenal y temporal y poner mi corazón en las cosas y los asuntos eternos. Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí con un llamamiento santo conforme al propósito suyo. Tú estás aquí porque Dios tiene un propósito en el que te ha incluido. Y yo sé que quizás estés batallando con tantas cosas porque hay una parte en la que todo ha sido complementado y ya listo y ya está terminado, y hay una parte en nosotros que todavía no ha llegado a ese cumplimiento. Estamos en proceso. ¿Cuántos saben eso? Amén. Estamos en proceso. Estamos en el proceso del entendimiento, donde la luz empieza a iluminar nuestro corazón y empezamos a ver su plan, empezamos a contemplar su propósito. Él quiere darse a conocer y se da a conocer por medio de la formación de Cristo en mí. Todo lo que hacemos en Más Vida tiene que ser un aporte a la formación de Cristo en nosotros. Si lo que estamos escuchando, si lo que estás consumiendo en YouTube no hace un aporte de la expansión de Cristo en ti, cambia. Si la radio que escuchas no hace un aporte a la formación de Cristo en ti, cambia la sintonía. Si lo que estás leyendo, los libros que compras, el enfoque está puesto en el hombre y en sus necesidades y no en que Dios sea quien obre a través de Cristo y lo forme en ti, cambia de libro. Si quien te predica te está hablando del hombre y sus necesidades y del crecimiento de uno, el otro día vi uno en una foto, un libro de un pastor, decía, cree en ti. No es mentira, ¿eh? Cree en ti. ¿Cómo? Pensé que tenía que creer en Jesús. No, tengo que creer en mí. Lo que da sentido a la vida, lo que te da el poder para vivir y levantarte con fuerza cada mañana, no está dentro de ti, en nuestra humanidad. Es Cristo. Y proviene de lo eterno. No hay nada en lo temporal que le pueda dar sentido a tu existencia, ni a la mía.
es el entendimiento de su eterno propósito y el ser tú y yo colaboradores de su eterno propósito. Y ser un colaborador, amados, es glorioso. Y a eso hemos sido llamados. Y eso vamos a entrar a hablar en los próximos domingos. ¿Cuántos están listos para eso? A mí esto me dio vuelta a la cabeza. Porque dije, ¿cómo nunca nadie me lo explicó? ¿Cómo nunca nadie me lo enseñó? ¿Cómo nunca nadie me lo predicó? ¿A qué? Yo decía, iba a la iglesia y decía, ¿a qué vengo yo acá? A ver, aprendo la Biblia, conozco a aquel predicador, aquel pastor, ¿y de qué me sirve? Hay un plan. La predicación de Pablo tenía un solo objetivo. La predicación de Pablo tenía una sola meta: hablar a todos y hacerles entender las riquezas incalculables de Cristo. Si vas a una congregación, si lees un libro, si escuchas una radio, si escuchas predicadores que no te lleven a ese entendimiento, cámbialo. Pónete de pie. Tengo mucho más para decirles, pero no vamos a llegar. Y sé que algunos se pierden las comidas espirituales, pero las comidas, las tragaderas no. ¿Qué tal si cerramos los ojos? Sí, Señor, yo quiero gente apasionada por colaborar con tu propósito eterno. Quiero ver gente en esta hermosa congregación apasionada por ser un aporte para el avance del propósito eterno de Dios. Gente que cuando viene a ofrendar y a diezmar aquí adelante, no lo están haciendo porque quieren algo a cambio. Cuando vienen a ofrendar y a diezmar aquí adelante, vienen teniendo el entendimiento de que están aportando para el avance de tu propósito eterno en el este de Texas. Que quien viene a diezmar y aparta su diezmo tenga entendimiento de que eso es una semilla que está sembrando para el avance de tu propósito eterno. Para que quien venga y se siente aquí cada domingo, para quien va a iglesia en las mesas y se sienta a compartir, tenga el entendimiento de para qué lo está haciendo. Para que Cristo sea formado en nosotros. Que nos apasione, que nos encienda, que nos llene el hecho de que Cristo sea formado en mí, para que sea visto, para darlo a conocer. No hay enfoque en mí mismo, Señor. No hay ambiciones personales. Todo lo que deseamos es que la gente te vea, te conozca, se rinda ante ti, Señor. Que nuestras vidas cobren sentido, porque estamos sumados a un propósito que es antes de nosotros y seguirá mucho después. Pero Dios está levantando una generación entendida, amados, en el eterno propósito de Dios. Tú no eres un inútil, tú no eres una inútil, tú no eres un inservible. Quizás alguien te lo dijo cuando eras pequeño, quizás alguien vino y te dijo, tú no sirves para nada, tú eres un fracaso. Quizás quienes deberían haberte animado, quienes deberían haberte alentado, te dijeron palabras que te hirieron. Y por mucho tiempo creíste que no servías para nada, que tu vida no tenía sentido alguno. Pero hoy venís a Él. Y Él te dice, ¿sabes qué? Tengo una tarea eterna en la que quiero incluirte. Quiero que seas mi colaborador. Quiero que seas mi colaboradora en el cumplimiento de mi propósito, de acuerdo al propósito suyo. ¿Cómo conectamos la alabanza de la gloria de su gracia con el ser hechos conforme a la imagen del Hijo? ¿Cuál es el resultado de tener una humanidad conformada a la imagen de Cristo? Que la gracia, la gloriosa gracia, se deja ver. La palabra alabanza, mi amado, mi amada, no abras tus ojos. La palabra alabanza no es cantar. El original, la palabra que usa el apóstol Pablo en el original, no es cantar. No es decir cosas lindas.
No tiene nada que ver contigo y conmigo. La alabanza de la que Pablo hace mención, la alabanza que figura ahí en esa palabra, es demostración pública, es exhibición pública. ¿Cómo conecto la alabanza de la gloria de su gracia con ser hecho conforme a la imagen de su Hijo? Cuando tú y yo somos conformados a la imagen de Cristo, amados, somos la exhibición pública de lo que Dios es capaz de hacer en alguien que se creía nada, que se sentía nada. Cuando Cristo formado en ti y en mí, somos la demostración pública del poder maravilloso de Dios, de la abundante gracia y misericordia del Rey. Eso es lo que Pablo está hablando. Tú eres alabanza. Tú eres la demostración pública de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. El eterno propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros para que esa formación sea la exhibición eterna de su gracia gloriosa y así poder darse a conocer al mundo. La alabanza es algo que tú y yo encarnamos. Nosotros no hacemos alabanza, no cantamos alabanza. Nosotros somos alabanza cuando Cristo es formado en nosotros. Nos convertimos en la encarnación de la alabanza. Es la proclamación viviente de su gloriosa gracia. La proclamación viviente no son palabras, no viene de lo humano. Es una vida que se expresa por medio de nosotros. La proclamación viviente de su gloriosa gracia. La iglesia es la alabanza encarnada. Bendito. La iglesia no alaba a Dios, la iglesia es alabanza en sí misma. La alabanza no es algo que ofrecemos, amados, es algo que somos cuando Cristo vive y se forma en nosotros. Cristo se forma en ti y en mí para alabanza de la gloria de su gracia. Todo se trata de Él. Todo es por Él y para Él. Y nosotros somos incluidos. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre glorioso. Gracias, Jesús. Ayúdanos a tener entendimiento de todo esto, papá. Sé que a muchos les puede chocar. Sé que muchos de nosotros podemos pensar diferente porque todavía nuestra mente tiene que todavía ser renovada en muchas cosas, Señor. Nuestro entendimiento debe ser alumbrado. Que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Esa era la oración del apóstol Pablo. Nuestro entendimiento debe ser alumbrado todavía. Tiene que abrirse nuestros ojos espirituales para entender que no se trata del problema que estás enfrentando hoy, sino que hay un propósito eterno. Dios quiere, por medio de esa situación que estás viviendo, que Cristo sea formado, porque hay un propósito eterno que debe ser cumplido. Dios te llamó a ti y a mí con su propósito para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Somos para Él. Esto no es religión. Cumplir un montón de reglas. Esto es vivir una vida. La vida de Él en nosotros. Es alumbrar con su luz, no con la nuestra, con la de Él. Es llevar el mensaje de Cristo. Como decía mi hermana hoy aquí mientras cantaba. Llevar el mensaje escrito en nuestros corazones. Que es lo único que muchos podrán leer. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para el cumplimiento de su eterno propósito. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dan un aplauso fuerte al Señor.